Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado, el abogado Fausto Jarrín, asambleísta de UNES. Póngalo en pantalla. ¿Cómo está, abogado? Un gusto tenerlo acá en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días. Hola Jaime, qué gusto. Carla, ¿cómo está? Qué gusto. Un placer siempre estar con ustedes aquí a la orden para compartir con la ciudadanía, con quienes les miran, les escucha. Un gran saludo para los ecuatorianos. Gracias a usted, abogado. A ver, vamos a entrar con un tema de lo que justamente ocurrió el día de ayer en la Plaza de la Independencia en la capital de la República, donde el presidente Guillermo Lasso justamente pues dio su discurso. Y le voy a citar dos frases de su discurso que justamente dio ayer el presidente de la República. Dijo, entre una de ellas dijo, su mano y la del gobierno estarán extendidas para aquellos asambleístas de buena fe que quieren dialogar con el gobierno de manera democrática, pero sí tiene que empuñar con fuerza la Constitución para enfrentar a los golpistas. Lo haremos con decisión, con talante y sin miedo. Y luego también dijo que nadie se crea dueño de Quito para tirar piedras, romper ventanas, incendiar edificios, que los triunviros de la conspiración comprendan que el pueblo se levanta para defender a la democracia ecuatoriana. Este discurso de ayer del presidente no fue un poco incendiario, ¿no lo consideran así ustedes, asambleístas? Incendiario viene siendo el presidente ya desde hace un par de semanas, ¿no? La desesperación en la que está sumido porque no tiene explicaciones para el país por el escándalo de Pandora Papers, le ha empujado, le ha llevado a arrinconarse en la fuerza, le ha llevado a arrinconarse en la difamación, en la mentira, le ha llevado a aplicar esas ya mal utilizadas políticas del enemigo interno que Lenín Moreno, de la mano de María Paula Romo, de tan mala manera aplicó en los años anteriores. Y desgraciadamente el presidente Lasso cede a la tentación de replicar prácticas que realmente el país conoce, que no dan ningún resultado. El único golpista que existe en este momento en relación al régimen de Guillermo Lasso es Guillermo Lasso. Se ha llenado de mentiras, se ha llenado de amenazas, se ha llenado de violencia. ¿Quién es el que está impulsando la opción de una muerte cruzada? Guillermo Lasso. ¿Quién está amenazando con perseguir a quienes ejercen el derecho a la resistencia? Guillermo Lasso. ¿Quién está acusando de mafias o de conspiración a todos los políticos que no estamos de acuerdo con él? Guillermo Lasso. Realmente es lastimoso, realmente es penoso ver cómo queda cada día más latente que el señor Lasso es la segunda parte, ¿no? Quizá inclusive desgraciadamente para el país recargada del nefasto gobierno de Moreno, y nos apena a todos en efecto que para el señor presidente, quien no le da gusto, quien no le dice que tiene la razón, sea conspirador y no simplemente lo que somos, que es opositores democráticos, y que además no hemos estado nunca o no hemos perdido nunca la predisposición al diálogo, porque entendemos perfectamente lo que el país necesita, lo que el país requiere, que al parecer más bien es Guillermo Lasso quien no lo entiende. Ustedes se reunieron con el presidente de la República a finales del mes de septiembre. En esa reunión, ¿de qué hablaron ustedes? Antes de que reviente el escándalo de los Pandora Papers, que después los tildó pues de triunvirato, de la conspiración, un poco de epítetos hacia los que supuestamente le hacen oposición a él. Eso es lo que decía, ¿no? Nosotros, bueno, personalmente yo ya me reúno 2 veces con el presidente Guillermo Lasso, una cuando fue recién electo, reuniones que trascendieron a la opinión pública, sobre todo por el hecho de que el compromiso básico al que habíamos llegado con él junto al Partido Social Cristiano era la de parar la persecución. No ha parado la persecución, era la de conformar un esquema básico de gobernabilidad para la Asamblea Nacional, para darle la posibilidad al gobierno de impulsar las leyes urgentes que eran necesarias, y la tercera, la de implementar una comisión de la verdad. Realmente
esa primera reunión con absolutamente todos los puntos fallidos, producto de la falta de palabra y de compromiso del presidente de la República. Fue la primera vez que nos reunimos con él. El 29 de septiembre debíamos reunirnos nuevamente con él. Nos invitó a Carondelet, el propio Guillermo Lasso. Ese día no se pudo realizar por la emergencia carcelaria. Él tuvo que trasladarse acá a la ciudad de Guayaquil. Y el día jueves en la noche nos reunimos finalmente y conversamos. Primero que nada, yo creo que un poco de forma tardía, porque para esto la Asamblea ya había devuelto el proyecto económico urgente. Yo creo que frente a un económico urgente de estas implicaciones, el diálogo debió haberse hecho mucho antes, pero acudimos democráticamente a su llamado, conversamos sobre eso, conversamos sobre la atomización en la Asamblea, producto de las leyes que aprobó el gobierno anterior, desgraciadamente apoyadas por la propia bancada de Guillermo Lasso, la preocupación que eso le generaba a él en relación a la gobernabilidad en las alcaldías, a la gobernabilidad de los próximos años de su propio gobierno, y conversamos, por supuesto, el tema de la seguridad, conversamos del tema de las cárceles. Él nos adelantó su idea de impulsar un proceso de indultos y un proceso de ejecución de penas acelerado para que se pueda combatir el hacinamiento, temas en los que estuvimos muy de acuerdo con él. Y por supuesto, nosotros como siempre volvimos a tocar la preocupación que tenemos desde lo humanitario por la situación, sobre todo de Jorge Glass, a lo que él nos respondió que compartía la preocupación y que el gobierno estaba muy pendiente de él. Realmente alrededor de eso se desarrolló nuestra conversación. Todo lo demás, que no lo ha dicho él, le han dado diciendo sus puntas de lanza, sus lacayos, es falso, es mentira. Como obviamente a todos les queda claro, ante el presidente de la República no se va a discutir sobre la Contraloría o sobre la Fiscalía, eso es absurdo. Y eso es lo que sucedió. Lastimosamente sí, después de ese día jueves, a los pocos días estalló el escándalo de Pandora. Yo no sé si el presidente consideraba que el país tenía que dejar pasar una cosa como esas. Nosotros no estamos para eso, nosotros exigimos respuestas y eso es lo que estamos haciendo desde ese día. Pero desgraciadamente parece que quien evade responderle al país es nuevamente Guillermo Lasso. Lo que sí sorprende es que el presidente de la República, por un lado, llama al diálogo y por otro lado sigue tildando a los líderes políticos de este país como triunvirato, de antidemocráticos, como mafiosos. Bueno, en fin, les ha dado una serie de epítetos a los líderes que le hacen oposición al presidente de la República. Yo creo que si él piensa en dialogar con la oposición, debe sentarse a un diálogo sincero, más no escuchar a ciertos ruidosos que lo que le han hecho al presidente de la República tal vez es cometer muchísimos errores. Ciertos agoreros del desastre que tiene alrededor Guillermo Lasso lo que están es arrinconándole de forma, no sé si intencionada, no sé qué es lo que están buscando algunos de sus allegados. Y otro sector de sus allegados, pues me parece que entre la inexperiencia, la falta de capacidad y el miedo a equivocarse, también le están arrinconando. Guillermo Lasso al parecer estaba acostumbrado a tener empleados y la oposición no es empleada del gobierno. La oposición está dispuesta, creo yo, todos los líderes que hemos sido tildados, que hemos sido atacados, maltratados por el gobierno, estamos siempre dispuestos a discutir en democracia, no a obedecer. Y parece que esa es la parte que el señor presidente no entiende. Él piensa que sigue en su banco. A nosotros no nos puede despedir, a nosotros no nos puede mandar a la casa, con nosotros tendría que dialogar y eso es lo que no está haciendo, ¿no? Y eso es un problema porque además no tiene cerca a nadie que le diga que esto es democracia, esto es un gobierno, esto es política, no el Banco de Guayaquil, y ahí es donde él se sigue equivocando. Doctor Jarrín, bueno, pasando ya a otro tema, al tema de los Pandora Papers, al tema que justamente lo habíamos convocado. Ayer el presidente de la República no fue a la Comisión de Garantías Constitucionales y ha dicho que no va a asistir, que va a asistir a la Contraloría. ¿Cómo toman ustedes la posición del presidente de la República que no quiere asistir a este llamado? Y por último,
él ha dicho que los va a recibir en el Palacio de Carondelet. O sea, él quiere que esa comisión haga lo que él dice. Jaime, vuelvo a la explicación anterior, él sigue pensando que está en el banco, ¿no? Me imagino que estaba acostumbrado a que cuando los superintendentes de bancos le querían exigir ciertas responsabilidades, de lo que hacía es invitarles al banco y como no han faltado, ya el Ecuador y la historia lo ha demostrado, hemos sido serviles a la banca desde hace mucho tiempo. Creo que él estuvo acostumbrado a eso. Es un desafío a la Asamblea, definitivamente, es un desafío a la democracia, está desconociendo a la primera función del Estado. Yo creo que entre eso y el decreto de excepción, Guillermo Lasso está poniéndose él solo, pues, producto probablemente de muy malas decisiones y de muy malos consejos o consejeros, está poniéndose en el filo de la democracia, está poniéndose cada día más cerca del autoritarismo y eso realmente es lamentable y es penoso para todo el país. Asambleísta, muy buenos días. Bueno, básicamente en ese tema de los Pandora Papers vamos a tener dos comisiones haciendo una investigación, la de garantías constitucionales y la de fiscalización, ya que Fernando Villavicencio manifestó que también él va a investigar y va a recaudar información. Para ustedes como asamblea, yo sé que la que cuenta es la de garantías constitucionales, que es la que se designó que investigue este caso, pero ustedes piensan que puede ingerir de una u otra forma la otra investigación que está haciendo Fernando Villavicencio, aunque sabemos por voces extraoficiales que él y el presidente Lasso pues tienen una amistad, por así decirlo, y que de pronto la investigación no sea tan clara o tan fidedigna como se piensa. Carla, no hay dos investigaciones. Fernando Villavicencio intentó tomar la delantera para proteger a su presidente. La Asamblea le dijo que no, él no puede irse contra las decisiones del Pleno de la Asamblea, por eso no pudo ir a reunirse, a hacerle la fiscalización a domicilio a Lasso. Y si Fernando Villavicencio no cumple las disposiciones del Pleno, tendrá que acatar las sanciones correspondientes que decida lo que establece la norma y lo que establece las decisiones del Pleno, que es la máxima autoridad de la Asamblea. Así que el señor Villavicencio tendrá que hacer lo que le corresponde o tendrá que atenerse a las consecuencias. Yo le hago un ejemplo muy claro, ¿no? Para que usted tenga una idea y quienes le miran y le escuchan tengan una idea. Pensar que Villavicencio puede fiscalizar a Lasso es como pensar que yo tenga que encargarme de investigarle al expresidente Correa. Yo he sido su abogado, he tenido una posición claramente en defensa de él. Esa es la posición de Villavicencio. Es imposible que él fiscalice a Lasso de forma imparcial, es su empleado. Por lo tanto, el país tiene que tener claro que eso fue un intento de jugarreta que no le resultó y de ahí además emana mucha de la desesperación que demuestra ese sujeto y que demuestra también el presidente de la República cuando no pudo ser fiscalizado a domicilio como esperaban. Asambleísta, por otro lado, realmente las evidencias más grandes se las tiene de medios internacionales, pero la investigación en sí, ¿hacia dónde va a ir dirigida? ¿Hacia la evasión de impuestos, hacia paraísos fiscales, hacia que no se cumplió la normativa constitucional de no tener bienes en paraísos fiscales o que los familiares de primero, segundo y tercer grado mantengan también bienes en paraísos fiscales? ¿Hacia dónde va dirigida o debe ir dirigida realmente esta investigación? Porque básicamente que él tenga empresas fuera no es que sea malo, ¿no? Cualquier persona o cualquier empresario lo puede hacer, pero cumpliendo con la normativa legal. Por un lado eso, y por otro lado, ¿qué va a pasar con el Tribunal Electoral? Porque el Tribunal Electoral era pues el encargado de revisar la documentación que en ese momento como candidato presentaba Guillermo Lasso. A ver, separemos un poco. Le respondo primero la segunda pregunta. Si usted hace una declaración juramentada, que es el requisito que se tiene que dar, y miente en la declaración juramentada, lo que tiene que probarse es que mintió. Yo no le cargaría demasiada responsabilidad al Consejo Nacional Electoral o al Tribunal Contencioso Electoral.
nosotros sabemos muy bien que lo que está diciendo Lasso aquí en el país es lo que tiene. El problema es que ahora con el estallido del escándalo de Pandora Papers nos enteramos o ratificamos algo que ya veníamos denunciando desde antes, y es que él mantuvo el poder sobre varios entramados internacionales colocados en paraísos fiscales a través de... Pero le hago esta pregunta justamente porque el bloque de UNES en su momento denunció y manifestó que Guillermo Lasso no podía ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, en el momento que yo presento esta queja, el tribunal debió de hacer una investigación, digamos que un poco más exhaustiva, ¿no? Para poder aprobar o no la candidatura. Entonces, ¿qué pasó con ese tribunal? Tendrán que responder, Carla, efectivamente, insisto, los entramados offshore, los entramados de evasión, los entramados de ocultamiento, de simulación de capitales en paraísos fiscales son temas extremadamente complejos, son temas extremadamente, son marañas muy difíciles de verificar. Ese es el problema, y por eso es que el mundo ha tenido que contar con esta articulación, con este equipo gigantesco de más de 600 periodistas de distintos países del mundo para poder dilucidar lo que contienen estas filtraciones, estas cantidades inconmensurables de información. Entonces, difícilmente se le puede, digamos, responsabilizar de todo esto a una institución con capacidades de investigación precarias como las del Consejo Nacional Electoral. Acá creo que hay responsables a nivel del Banco Central, a nivel del SRI, a nivel de la Superintendencia de Compañías, de la Superintendencia de Bancos, la propia Fiscalía que en más de una ocasión no ha iniciado los procedimientos que correspondan, pero sobre todo aquí el problema es que con la salida al aire de los Pandora Papers, confirmamos que el presidente de la República actual todavía tiene o es responsable, es beneficiario o su familia son beneficiarios de gigantescos fideicomisos en donde están los bienes, donde están los recursos que transfirió desde esas 10, 12 compañías offshore que tenía en Panamá y de las que efectivamente él dice que se deshizo, dice, de ellas. Pero ahí vienen varias interrogantes de la mano, ¿no? O sea, cuando hizo el juramento para ser candidato, incluyó eso en los gastos de campaña, incluyó los gastos, por ejemplo, como los de Durán Barba, cuando dice que ahora él no tiene nada que ver, sino que los beneficiarios son sus familiares, pagaron impuesto a la herencia, pagaron impuesto a la donación, pagaron los impuestos en caso de que no hayan sido donados ni heredados. Esas son cosas que el país necesita saber. A mi criterio, la comisión tiene como principal facultad la de investigar el incumplimiento del pacto ético de la ley para la aplicación de la consulta, pero no solo eso, hay que determinar hasta dónde llegan los alcances de el obscuro entramado que representa la existencia de estos fideicomisos en Dakota del Sur, que el presidente de la República ahora niega a tener relación, a pesar de que en sus propias entrevistas, en la Carta al Universo, reconoce tener bienes fuera del país. Queremos saber todo lo que ha sucedido alrededor de eso, y él tiene que darle esa explicación al país, porque el país no puede estar en este momento poniendo el hombro, arrimando el hombro, recibiendo impuestos cuando aparentemente él sería uno de los primeros que los evade. Así que esto es un asunto que va más allá de cualquier ideología, esto es un asunto que va más allá de cualquier posición política, este es un asunto que está relacionado con la ética, con la legitimidad del gobernante y por supuesto atado a la democracia, porque aquí en el Ecuador además era prohibido ser candidato y mucho menos ser el presidente de la República si se incumple con una consulta popular y con una ley. Entonces aquí el asunto creo que es profundo, es muy delicado, es muy grave y es penoso que el presidente de la República se niegue a asistir a la asamblea como le corresponde. Mire cómo están sucediendo las cosas en otros países. Regresemos a ver simplemente a Chile, lo que sucede en Chile. Allá el presidente no ha tenido otra opción que asumir lo que está sucediendo. Acá simplemente, como si fuese cuestión de un capricho, el presidente dice que va a ir a la comisión que sea y luego decide que no va. Así que
yo creo que ya hay que revalorizar la palabra presidencial, hay que volver a respetarnos todos, ¿no? Y a respetar a través de estas acciones al pueblo ecuatoriano, que es el que nos ha elegido a cada uno de nosotros. Abogado, yéndonos un poco hacia el final de la entrevista, hablemos un poco del estado de excepción. Y es que el gobierno ingresó con mucha expectativa y sumó todos sus esfuerzos al tema vacunación, un tema exitoso efectivamente a que hay que agradecer. Pero aparentemente dentro de ese proceso se olvidó de otras cosas y una de esas es el tema seguridad. Estamos viviendo una inseguridad en todo el país, muertes violentas, robos, asaltos, bueno, asesinatos y un sinnúmero de cosas donde caen inocentes. El gobierno ha declarado un estado de excepción. ¿Ustedes consideran pues que es beneficioso el estado de excepción, que se deben de tomar otras medidas más integrales? ¿Cómo trabaja la Asamblea para este tema tan importante? Porque las últimas encuestas nos dicen que justamente las tuvimos el día de ayer, que la gente ya pide seguridad. Es como su principal objetivo. Y con todo derecho, la ciudadanía está asustada, la ciudadanía está preocupada, la ciudadanía tiene miedo, todos tenemos miedo. Un decreto de excepción como el que tenemos al frente, que coincide con el anuncio de diversas movilizaciones producto de la crisis económica, es, a mi criterio al menos, completamente desatinado. Es un decreto de excepción, además, que le da la posibilidad a las fuerzas del orden de aprender ciudadanos cuando consideren que están cometiendo delitos. Eso significa que queda al arbitrio del policía o del militar detener ciudadanos. Eso es un tema bastante delicado. El presidente de la República dice que van a financiar las defensas de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía que se vean involucrados en temas de violencia producto de la legítima defensa. Eso es falso porque eso ya existe. Y lo segundo es, no se preocupen, yo les indulto si es que algo pasa o si les sentencian. Eso significa patente de corso para violar el uso progresivo de la fuerza y los estándares internacionales de derechos humanos. Es un decreto bastante preocupante, además, porque incumple los requisitos del artículo 164 de la Constitución, que son específicamente la motivación y la enumeración de las garantías que se verían restringidas. Entonces, es un decreto excesivamente amplio, excesivamente oscuro, no se dice claramente lo que pasa, por qué 60 días, por qué todo el país. En fin, es un decreto muy mal hecho. Desgraciadamente el presidente de la República tiene a su alrededor o gente que hace así a propósito, lo cual sería muy preocupante, o gente que hace así porque no sabe, lo cual también es extremadamente preocupante. Y desgraciadamente, si hacemos un símil con lo que hemos tenido que vivir en las cárceles, estamos en emergencia en las cárceles desde el 2018 y no han podido detener las olas de violencia. Por lo tanto, sacar o militarizar el país no es la solución definitivamente. Los problemas de la seguridad en el país están relacionados justamente con lo que se le hizo a la institucionalidad encabezado por la señora que acaba de regresar al país el día de ayer. Ojalá no tenga nada que ver con las decisiones del presidente Lasso, el regreso de la nefasta María Paula Romo. Ojalá regrese en todo caso para darle la cara a las víctimas de octubre, para darle la cara a la Fiscalía por el proceso que yo mismo vengo impulsando por la entrega ilegal de bombas y otros armamentos a Bolivia durante el golpe de Estado. Ojalá y sea para eso que viene y no para asesorar al presidente Lasso, porque sería un nuevo y craso error de parte de él poner aquí por delante a la principal responsable de las masacres de octubre. Así que creo que es un tema muy equivocado cuando el pueblo ecuatoriano está decidido a ejercer su derecho a la resistencia, salir con un decreto de excepción, repatriar a los represores, son muy malas señales para esa democracia que el señor Lasso dice defender. Doctor Jarrín, quiero hacerle la última pregunta y volviendo al tema de los Pandora Papers, ¿qué le podría pasar al presidente de la República si se resiste a ir a esta comisión? Quien pierde de la inasistencia es él. La comisión tiene la obligación de investigar. La Asamblea le ha dado 30 días para hacerlo. La comisión tendrá que investigar sin que el presidente se defienda. Desgraciadamente eso no termino de entender quién le aconseja semejante torpeza. Y la comisión tendrá que emitir un informe
con los elementos de cargo y de descargo sobre las responsabilidades que el presidente tendría justamente en haber o no incumplido el pacto ético, y después de esto tendrá que ser conocido por el Pleno de la Asamblea. Lo que él está perdiendo es su oportunidad de darle explicaciones al país. Lo que él está perdiendo es su oportunidad de demostrar que él cumplió con el pacto ético. Lo que él está perdiendo es la oportunidad de demostrar que cree en la democracia y que está decidido a sujetarse a las decisiones que la Constitución avala cuando se trata de fiscalización por parte de la primera función del Estado. Él mismo está dejándose en indefensión, él mismo está rehuyendo la posibilidad de darle explicaciones a la gente, y eso es un craso error del presidente, porque entonces el informe tendrá que ser encaminado, tendrá que ser generado, sin contar con las pruebas de descargo que la propia persona del presidente de la República, en toda su importancia, podía darle a esta investigación. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Mucho gusto, Jaime, Carla, que estén muy bien. Gracias al abogado Fausto Jarrín, asambleísta de UNES, aquí en el programa Los Especialistas. Así es, bueno, ahí tenemos las expresiones, una comisión de garantías constitucionales que es la encargada de investigar y de darnos resultados a todo el país. Esperemos pues que esto se esclarezca y que se tome en cuenta cada una de las aristas en esta investigación y cada uno de los puntos pertinentes.